¿Quieres cambiar el mundo? No sé qué costumbre tengan ustedes con las noticias, pero hay quien ha decidido dejar de ver noticias en televisión o escucharlas en la radio mientras conduce, porque la mayor cantidad de su contenido, el 99% de las noticias que podemos escuchar y ver, son malas y describen únicamente la miserable condición humana. Y me refiero a robos, corrupción, delincuencia, todo lo que conocemos: secuestro, abandono, desesperanza, problemas sociales, falta de agua, falta de presupuesto en las instituciones. Si nos ponemos a ver las noticias, vamos a encontrar que la mayor parte son negativas, son deprimentes. Y lo que hacemos, porque escuchar únicamente malas noticias regularmente le cambia el humor a cualquiera, le cambia el ánimo y dice: qué desgracia, qué miserable condición en la que está la ciudad por todo lo que vemos ahí. Y en ocasiones acostumbramos tomar una de dos actitudes. Una es taparnos las orejas, cambiarle de canal, poner algo más amable, algo ligerito, algo que no me haga pensar ni sufrir, buscar algo mejor en vez de noticiero. La otra es, pues sí, ver todo aquello que está pasando y pensar: ¿cómo podría yo ayudar en que esto cambiara? ¿Cómo podría yo influir para que estas condiciones fueran distintas? Algunos van más allá y sueñan: ¿cómo podríamos resolver esto de fondo? ¿Cómo podríamos socorrer a los desamparados? ¿Cómo podríamos evitar la corrupción? ¿Cómo podríamos hacer un cambio en todo aquello que nos afecta todos los días a toda la población? Y la pregunta que surge aquí es: ¿cómo es que el mundo puede cambiar? Y a pesar de toda esta miseria, también es cierto que este mundo es un lugar mejor si vamos acompañados. Si vamos acompañados de familia o amigos, pues es más llevadera la situación. Con todo esto, sabemos que no hay mejor compañía que la compañía de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos y es lo que nosotros podemos compartir con los demás. ¿Cómo andar con Dios? Porque andar con Dios, eso sí cambia la vida, eso sí cambia el mundo, y somos testigos y somos ejemplos de ello. El texto en esta mañana, continuando con la carta de San Pablo a los Romanos, consta del versículo 1 hasta el versículo 15. La semana anterior terminamos de ver la parte de los versículos 6 y 7, donde hablábamos de que los creyentes son llamados a ser de Jesucristo, un gran privilegio, sin mérito nuestro, que éramos y somos amados de Dios también, y que somos llamados a ser santos, y hablábamos de la santidad posicional que tenemos en Cristo y de la santidad experimental que trabajamos día a día para ser más semejantes a Él. Hablamos también de las herramientas que Dios nos da para llevar a cabo esto, su gracia que nos hace capaces de hacer aquello, que es la que nos permite ser santos por un lado experimentalmente, y su paz, que es la que nos mantiene unidos con Dios, porque paz es lo que significa unidad. Tenemos paz para con Dios, estamos unidos a Dios, no hay algo que estorbe o que rompa ese lazo. Entonces, esto es lo que Dios nos da. El versículo 8, que es el siguiente parrafito, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sí, nosotros podemos cambiar al mundo. Partiendo de esta declaración de Pablo, permítame decirle lo siguiente: los creyentes en Cristo podemos cambiar el mundo en la medida que nuestra fe expresada en lo cotidiano, en el día a día, permite que el Evangelio de Dios se extienda partiendo de nuestro testimonio y llegue a otros sin importar la distancia. Con el amor de Dios que nos mueve, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos hace aptos para la tarea, y con la participación sobrenatural del Espíritu de Dios que toca el interior de los oyentes, pues este mundo puede cambiar una persona a la vez por el poder de Dios. Ese es mi postulado en esta mañana. Sí, nosotros como creyentes podemos cambiar el mundo con la ayuda de Dios y cumpliendo con la misión que Él nos ha encomendado.
Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando se refiere a la fe de los romanos? Tradicionalmente encontramos que fe es la confianza puesta en Dios para recibir salvación. Es la confianza que ponemos cuando se nos anuncia el Evangelio y encontramos que delante de Dios estamos reprobados, pero que en Jesucristo podemos recibir perdón. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que dice Romanos 4. De manera que entonces al menos podemos encontrar al menos tres maneras en las que la palabra fe se utiliza en la Escritura. Una es la fe para salvación, esa que tuvo Abraham y que se nos adjudica o reconoce a nosotros cuando confiamos en que lo que Dios dice es verdad, que si Dios dice que estamos reprobados, es cierto, y que si Dios dice que Jesucristo pagó por nuestras faltas, es verdad también esto, y de esa manera recibimos por gracia de Dios y porque Él nos mueve la salvación. Esa es la fe para salvación. Pero también la fe en la Escritura se conoce como el conjunto de enseñanzas contenidas en la Biblia que son lo que nosotros creemos y a lo que nos ajustamos. Toda la enseñanza bíblica, lo que escuchamos domingo tras domingo, es también conocido como la fe. La fe del pueblo de Dios es todo aquello que el pueblo de Dios cree porque lo toma directamente de la palabra. Fe para salvación, fe como conjunto de creencias o doctrina. Esa es la segunda. La tercera es precisamente la fe llevada a lo práctico, es la forma de vida que adoptamos, la manera en que nos conducimos, la sujeción de nuestro pensamiento a las verdades de Dios y, en menos palabras, la vida santa y piadosa también es conocido como la fe del pueblo de Dios, la manera en que el pueblo de Dios se comporta, una vida reverente, una vida santa y piadosa, una vida centrada en Dios a través de su palabra. Y esta es la fe a la que se refiere Pablo cuando habla de la fe de los romanos que se divulga por todo el mundo. Esa es la fe, la vida apegada al Evangelio. Ahora, ¿cuál es el mayor gozo que uno que predica el Evangelio puede encontrar en su trabajo? Como dice San Juan, no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Cuando uno comparte el Evangelio, sea un pastor, un evangelista o un creyente de a pie, como tú y como yo, y encuentras a alguien y hablas con él y le explicas el Evangelio y recibe la palabra, escucha y acepta y su vida es transformada, esto trae gozo a tu vida, es lo que dice Juan. Saber que mis hijos andan en la verdad es lo que me alegra en este servicio al Señor. De igual manera, nuestro buen comportamiento en la congregación alegra el corazón de los demás hermanos, alegra el corazón del pastor, viendo que nuestra vida se conduce de manera santa y piadosa, reverente delante de Dios, en crecimiento, en fe sostenida, en bondad, en generosidad, en tolerancia, en paciencia, en solidaridad, en ayuda mutua, en consolación. Cuando vivimos de esa manera, no solamente nos beneficiamos a nosotros mismos, porque es de parte de Dios, sino que también alegramos el corazón de aquellos que tuvieron participación o que la tienen en nuestro crecimiento espiritual. De manera que tú vienes acá y muestras por la gracia de Dios todo el crecimiento que tienes, el hermano pastor se alegra. Los cercanos a ti se alegran porque ven la buena mano de Dios sobre ti y ven cómo te va haciendo crecer. No tengo mayor gozo que ver que mis hermanos andan en la verdad también. Y a quien de nosotros como padres no nos alegra el día también saber que nuestros hijos reciben un reconocimiento ya verbal, ya un certificado, ya un logro de excelencia en su escuela o en su trabajo cuando lo tienen. Y pues como padres nos alegra también el ver que ellos andan por buen camino. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia, así como lo dice San Juan. Esta debería ser también nuestro propósito, que nuestra vida sea reconocida como de una calidad superior. No debería tener que explicar que no lo haríamos por quedar bien, por tener buena reputación personal meramente, así como lo habríamos hecho antes de conocer a Cristo, sino que lo hacemos para que el nombre de Dios sea exaltado, porque la gente asocia siempre a Dios con lo bueno, con la excelencia, con la bondad, y si nosotros nos comportamos así, entonces también tenemos una audiencia atenta a lo que digamos. Recuerdo la historia de un hombre, un matrimonio en Inglaterra. Contratan un cochero nuevo cuando se usaban coches de caballos y le dice la esposa:
vaya a recoger a mi marido, va a llegar a las 3 a la estación de trenes. Y el cochero dice, claro señora, pero comencé a trabajar hace una semana, no conozco a su marido, ¿cómo podré reconocerlo? Y dice, no hay ningún problema, usted vaya a la estación, llegue al andén, entre y observe. Un hombre alto que está haciendo cosas buenas. Ese es mi marido, es inconfundible. Donde vea usted a alguien cargando las maletas de alguien, atendiendo a alguna persona, no tiene falla, ese es mi marido. Diríjase con él y traigo la casa. Así deberíamos ser también nosotros reconocidos, siguiendo aquello que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese debería ser nuestro modelo. Así como Pedro dice en casa de Cornelio, hablando con su familia, que les habla de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si nosotros hacemos el bien, tendremos una mejor recepción para el mensaje que estamos comunicando, porque nuestras palabras y nuestros actos reflejarán el carácter de Dios, por un lado, y harán notar su presencia en nuestras vidas. Si hablamos de lo bueno que es Dios y del Evangelio, y nuestra vida no refleja esto mismo, pues difícilmente tendremos un oído atento de la otra parte. En resumen, tenemos fe para salvación, tenemos fe como conjunto de enseñanzas bíblicas y tenemos fe como forma de vida. Ahora, ¿cómo es la fe que se divulga por todo el mundo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué fue lo que notó? ¿Cómo es de que lo que creían en Roma se iba esparciendo y extendiendo por todo el mundo, como lo señala? Hay dos pasajes paralelos muy relacionados entre sí sobre este tema. Romanos 1, del 8 al 15, es uno. Pero Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, de los versos 2 al 10, es otra cara de la misma moneda. En Romanos encontramos cuál es el efecto de una comunidad como esta, donde una fe vibrante crea una comunidad atractiva hacia el interior de la cristiandad entre los hermanos, y Tesalonicenses habla de cómo tiene efecto una comunidad así hacia afuera, en los vecinos, en las ciudades lejanas. En estas dos lo que encontramos es una fe vibrante, una fe viva, probada ante la persecución, como en Tesalónica, madurada por el trabajo y el servicio, afirmada en la esperanza del regreso de Cristo, y es a través del ejercicio de vivir una fe así que nosotros podemos cambiar el mundo, como también ellos lo hicieron en su momento, porque una fe vibrante edifica y evangeliza, crea comunidades atractivas, y de esta manera se muestra el poder de la iglesia. Una fe vibrante cambia el mundo. Ahora, ¿cómo es esta fe? Esta es la pregunta que vamos a contestar en primer lugar. ¿Y qué efecto tiene hacia el interior? Donde hay una fe vibrante, la congregación en la que se vive así se convierte en un gran atractivo para los creyentes comprometidos. Una comunidad piadosa y activa es un gran estímulo para aquellos que trabajan, se esfuerzan y se cansan al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque llegan a cierto lugar y ven cómo la buena mano de Dios está trabajando ahí. Ven cómo los creyentes han crecido, cómo sirven, cómo hablan, cómo se comportan, cómo se tratan, cómo se cuidan. Y esto les resulta de un gran fortalecimiento espiritual a aquellos que trabajan de esta manera. En el versículo 9 al 15 dice Pablo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Los creyentes que sirven y trabajan, caen ahí y son fortalecidos. Y tal vez hemos pasado por alto
este importante aspecto de la vida cristiana, el impacto de la comunidad en la madurez de los creyentes individuales. El impacto que tiene tu vida en el desarrollo de la fe y la firmeza de ella en los demás. El grupo tiene la facultad de alimentar a los demás y recibir también alimento. Creo que hemos olvidado la ayuda mutua en lo espiritual, la presencia regular y reverente, el consejo sabio de unos para con otros, la conversación piadosa, salpicada de Biblia. Todo esto hace crecer nuestra fe, afirma nuestras convicciones, nos consuela en la aflicción cuando somos consolados por otros que han sufrido lo mismo, como dice Pablo en Colosenses. De manera que el grupo de creyentes y la manera en que nos tratamos puede ser un gran motor de transformación para los demás y para nosotros. Creo que hemos descuidado en parte esto. Y en Romanos capítulo 1, en lo que acabo de leer, encontramos al menos 6 características de la comunidad de Roma que tenía sobre la cristiandad, es decir, sobre los creyentes y también sobre sus líderes y predicadores. ¿Cuál es el principal problema de los creyentes cuando van creciendo? Alguno de ellos es el orgullo, el egocentrismo, el yo-yo. Yo soy más importante. Uno de los efectos de la comunidad, de una comunidad vibrante, es, Pablo menciona, lo primero que menciona en muchas de sus cartas es: no ceso de orar a Dios por ustedes, dándole gracias por su vida. La acción de gracias es el primer factor que encontramos en esta comunidad. Pablo agradece a Dios por la vida de los creyentes en Roma. ¿Dónde está el foco del pensamiento de Pablo en ese momento? ¿En sí mismo? No, está en los demás. Una comunidad activa hace que los creyentes quiten el foco de su propia persona y lo pongan primero en Dios y después en gratitud por la vida de sus hermanos. Nos invita, nos ayuda a ser humildes. Cuando nos involucramos en un grupo activo, vemos la buena mano de Dios y agradecemos a Él. Vemos a los hermanos en vez de vernos a nosotros mismos. Del mismo modo, crea una necesidad imperiosa de orar pidiendo por todos aquellos a quienes conozco que están sirviendo al Señor. Pablo continuamente oraba también para que ninguna cosa mala hagáis, para que seáis fortalecidos en el hombre interior, para que sean librados de las malas intenciones y de los hombres malvados. Continuamente era su ministerio interceder por nombre e iglesia por todos aquellos con quienes trataba. Hay un cambio en el enfoque de su vida, que en vez de estar pensando en sí mismo, está siempre viendo a Dios en gratitud y a los hermanos en intercesión. De manera que participar de una comunidad así nos quita el foco de nosotros mismos y lo pone en aquello que Dios persigue, en aquello que Dios busca. Entre líneas también lo que encontramos es de que había un gran interés en Pablo por estar en Roma. Hace años me acompañaba Matilde Gámez a Altamira. Íbamos en coche, manejaba yo. Y en el camino, una de esas vueltas, nos pusimos a repasar todo Romanos, que en aquel tiempo era cuando lo estaba memorizando. Y fuimos verso por verso hablando de lo que decía Romanos y platicando entre los dos todo el camino de ida. Y le decía que batallé un poco en una frase en ese pasaje donde decía que estaba en el versículo 10 rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cómo se notaba el gran interés que tenía Pablo en estar en Roma? Al grado casi de desesperar. Dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces, como que él tenía el gran deseo de estar en Roma, viendo a los hermanos, y una y otra vez trató y no lograba ir allá. Le digo a Matilde en aquel tiempo, qué interesante que siendo Pablo pues tan destacado en la prédica, en la escritura, en la predicación, tuviera interés en ir allá, a ese grado de estar continuamente insistiendo. Había un gran interés en visitar el grupo. ¿Por qué? Porque allá se mueve Dios. Allá Dios está moviendo
su mano, y Pablo quería estar allá viendo cómo trabajaba Dios en medio de aquel pueblo. A ver qué se nos pega. A gozarnos bien, sí, viendo cómo Dios trabaja en la vida de otros. Entonces, primero, la acción de gracias que quita el foco de tu misma persona y la pone en los demás. Segundo, la oración de intercesión continua por el desarrollo, el bienestar, el bienestar y el bien crecer de la congregación de Roma. Tercero, el interés por estar allá donde Dios se mueve. Una comunidad activa que sirve a Dios va a recibir continuamente retroalimentación y visitas en ese sentido, de aquellos que también trabajan y están allí. Algo que nos ocupa todo el tiempo ahora es la carga de los aparatos, el telefonito. Bueno, también Roma era para Pablo un centro de recarga espiritual, porque aquel llegaba y decía, checando el griego, el ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, es una palabra compuesta por 3 partes. Es para caleo, es decir, para ser mutuamente confortados. Para caleo es el consolador, aquel que viene a ayudarnos, aquel que nos viene a asistir, pero la primera palabra habla de un doble camino, es decir, Pablo decía, yo quiero ir a Roma para verlos, para compartir algún don espiritual con ustedes de enseñanza, pero también quiero ir a recibir. No solamente era ir a dar, yo soy la autoridad, yo soy el que expone y vengo a enseñarles. No, él no pensaba así. En Roma no pensaba así. Él quería ir a Roma para ciertamente dar como su ministerio de predicación y enseñanza le movía, pero sabía que el ir a Roma, estando allí, él iba a recibir confort, consuelo, ánimo, estímulo. Entre los hermanos iba a encontrar eso. Entonces no solamente él iba a dar enseñanza, iba a recibir consuelo. Y les comentaba al principio que creo que hemos olvidado, dejado de ver esta parte de cómo la comunidad, cómo tú puedes participar en el consuelo y en la fortaleza y en el crecimiento de la fe de otros con tu presencia aquí y con el trato que tengas con ellos. Porque Pablo a eso iba, con todo y que era el apóstol de los gentiles y era reconocido en todas partes, él iba con la idea de, voy a ver qué me da Dios en Roma a través de los hermanos, porque también necesito. O sea, no sé en qué etapa de crecimiento espiritual te consideres, pero la iglesia en Roma también, aún Pablo buscaba y requería de confort espiritual, de aliento, y lo encontraba en Roma. Allá iba. Pero también la iglesia al final dice, pronto estoy a anunciaros también el evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque a pesar de que la iglesia de Roma, su fe, su comportamiento se divulgaba por el mundo de manera natural, por la forma en que vivían, aún tenían necesidad de ser enseñados en el evangelio. Y no sé en qué grado te consideres tú de crecimiento espiritual, pero aún Pablo requería también confort y la iglesia en Roma ser enseñados en el evangelio. Entonces, seguramente también nosotros aún nos faltan lecciones por aprender. También hay una cosecha espiritual en una comunidad activa. Donde Dios se mueve, seguramente algo le deja a sus hijos. Y ese algo es también lo que Pablo iba a buscar para levantar también, para tener también entre vosotros algún fruto como entre las demás iglesias de los gentiles, dice en la parte final. En resumen, estos 6 pequeños elementos que encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo 1, del 8 al 15, nos dicen que en Cristo la comunidad te hace más fuerte a ti y tú participas activamente en la edificación y en el fortalecimiento de otros. La fe que se divulga por todo el mundo es la fe vibrante de una comunidad apasionada por Dios que se nutre a sí misma con la participación de cada uno de sus miembros. Esa es la forma en que la iglesia crece. Y una de sus características que permite esta alimentación es el contenido de sus conversaciones. ¿Qué hablamos con los demás? Y la manera en que nos relacionamos unos con otros. Pablo nos enseña esto también en Corintios,
en Efesios y en Colosenses. En la primera carta a los Corintios dice que Dios ha ordenado a la iglesia de manera que dentro de ella los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El primer interés de un miembro de la congregación debe ser el bienestar del resto, individualmente. Dios nos ha colocado de tal manera que tenemos la oportunidad de cuidar de manera efectiva y práctica a los demás. Para ello hay que estar atentos y saber, estar por aquí para ver qué pasa con el resto. Pero es una de las formas en las que Dios crea y fortalece la comunidad, como la de Roma, la manera de interrelacionarnos y particularmente lo que hablamos, porque dice en Efesios, hablando a los creyentes, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Luego en Colosenses también dice algo semejante, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La manera en que interactuamos, los temas que tratamos cuando platicamos, en la sobremesa, en la banqueta, en el patio o entre las sillas, dice mucho de lo que hay en el interior. Y de eso que digamos, el otro o se fortalece o queda igual. Hasta ahora me enteré en estos días que hay un mundial de fútbol, ¿verdad? Que empieza estos días por ahí en la otra semana o algo así. Ni idea tenía porque no es de mi interés en lo absoluto. Sé que todo el mundo anda con eso puesto de que tal cual allá, y hasta ahora yo ubicaba que era en este año, pero ni idea tenía de cuándo era. Pero no es un tema que me interese, en realidad. Reconozco que es una industria y que es algo que atrae a muchos, pero a mí el fútbol, como no sea como antes lo hacía, jugar con mis sobrinos, fuera de ahí no me interesa. Pero la manera en que platicamos, lo que hablamos con los demás. Yo recuerdo en años pasados que oía las conversaciones y había Biblia en las conversaciones. Había tema espiritual en lo que se escuchaba que platicaban las familias y los hermanos. No sé qué escuchas tú. Hay muchos temas que se pueden tratar dentro de la congregación, pero particularmente Pablo dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, que se vea que tu relación con Dios es fuerte a través de su palabra, que la tienes en mente, y la única forma de bendecir a los demás es con el contenido de este libro, de su palabra, sobre todo cuando está en tu corazón. De manera que entonces la manera de crear una comunidad activa, ferviente, productiva, servicial, que se autoedifica, que evangeliza, que se da a conocer sin hablar, incluso, es hablando de esa manera. Entonces una comunidad que habla palabra del Señor, pues tiene esa característica. Cuando Pablo habla más adelante con los corintios acerca de sus reuniones, también les dice lo siguiente: cuando entran los incrédulos al templo, compórtense de manera que estos escuchen. 1 Corintios 14, del 25 al 27, dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Entonces, una comunidad que vive su fe de esta manera es un gran atractivo para Pablo. Él desea estar allí, y la manera de comportarnos e interrelacionarnos produce este efecto en aquellos que nos visitan, que ellos realmente puedan escuchar y puedan entender que Dios está entre nosotros aquí, y que todo lo que hacemos también es para edificación. Lo que Pablo buscaba tal vez era, pues yo estoy viendo que ahí está Dios trabajando, yo quiero estar ahí. Yo quiero participar de esas bendiciones, yo quiero participar en el mover ahí real de Dios. Una fe activa como la de la iglesia de Roma, pues es motivo de gratitud, de oración y de un gran interés por estar allá. Produce entusiasmo y alegría en su líder al ver la buena mano de Dios allí, en su predicador,
Despierta el celo por seguir cuidando la parcela de Dios cuando en la parte final del pasaje nos habla también de la atención que tenía Pablo por la congregación, que aún y cuando era creciente y firme en su fe, pues requería aún de cuidado, protección en oración, intercesión constante y aún requería enseñanza. Estas congregaciones recargan la pila de los predicadores y los invitan a ser humildes. Ves que trabajan, ves que Dios mueve su mano sobre ellos, pone su mano sobre ellos, de manera que entonces tú te vuelves un intercesor y agradeces lo que hay ahí. Estos son algunos aspectos de una fe vibrante, una fe que produce comunidades atractivas para los creyentes. Es muy distinto llegar a un lugar donde ves la buena mano de Dios que llegar a un lugar de aridez espiritual, donde la conversación es trivial, superficial, desechable, cosas que no edifican, no reportan ningún beneficio. Pero cuando vamos a un lugar así, cuando vemos la mano de Dios trabajando y a los creyentes creciendo firmes y sirviendo, ahí quieres estar. Ahí quieres estar y ves la buena mano de Dios sobre ellos y dices, conviene que ore a Dios agradeciendo, conviene que ore a Dios para que les prospere, para que les haga crecer, para que les guarde. Conviene que esté ahí para participar también del servicio. Entonces, cuando nos comportamos de ese modo y cuando lo que hacemos está teñido, pintado de Biblia, entonces la comunidad crece y es atractiva. Una comunidad así, donde la fe es vibrante y activa, dentro de la cristiandad, produce lo que hemos visto. Mueve a los ministros a ser humildes, quitar el foco de sí mismos, bajarse del pedestal, orar a Dios para que sean estos prosperados, ya no uno mismo, y agradeciendo que Dios está actuando en ellos, le mueve y despierta su conciencia para seguir cuidando y participando en la enseñanza, y también le muestra el camino para ser reafirmado, confortado, fortalecido, recuperar la energía, cargar la pila. Allá donde Dios se mueve, ve y recibirás también para ti estímulo y fortalecimiento. Eso es lo que pasa hacia adentro de la congregación cuando una iglesia, un grupo de creyentes definido en un lugar, vive así, sus ministros están gozosos, toda la congregación está alegre porque ve que Dios está ahí. Eso es por el lado de Roma lo que hace hacia Pablo, por ejemplo, es lo que le produce en la vida de Pablo la comunidad de Roma. Por otro lado, la iglesia de Tesalónica es semejante a la de Roma, nada más que en la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, es ejemplo de fe, amor y esperanza. Cuando Pablo les saluda, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esas eran las características, pero noten la similitud: acción de gracias, oración continua, crecimiento. La diferencia era tal vez de que Tesalónica fue perseguida y Roma aparentemente no. Pero lo que distingue a Tesalónica es que su vida en comunidad era la más efectiva campaña de evangelización. Lo que ellos hacían evangelizaba a sus comunidades de alrededor sin decir palabra. Más adelante, el versículo 6 dice: lo que vemos en Roma son los frutos, pero lo que hay en Tesalónica es la semilla, es la siembra. Dice: y vosotros, los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La forma de vida de los tesalonicenses era tan atractiva y tan notoria que aún a cientos de kilómetros de distancia, en un tiempo en que no había transporte veloz ni ágil, lo que ellos hacían, la forma en que vivían, era conocido a 500 kilómetros hacia el norte, por ejemplo en Macedonia y por ahí. La respuesta del evangelio que recibieron, la transformación de su pensamiento y de su conducta, el precio pagado por seguir a Cristo, la perseverancia de los tesalonicenses bajo la persecución, el abandono de la idolatría en que vivían para servir ahora a Dios, el adoptar una nueva forma de vida desde la perspectiva de Dios. Todo esto cambió de manera radical el mundo de los tesalonicenses. Y estos cambios fueron tan públicos, tan notorios, que sin ellos decir nada a 500 kilómetros de distancia, la gente sabía que todo esto era por Jesucristo. Macedonia y Acaya entendió por el cambio de vida en los tesalonicenses que allí había algo distinto. Oye, ¿qué pasó allá? Muy diferente cuando te preguntan, oye, ¿y tú por qué eres creyente? Y ya explicas, bueno, yo conocí el evangelio de tal manera y mi vida era de esta forma, pero cuando me dieron a conocer, yo empecé a ver en la palabra y entendí que estaba mal y todo lo que pasó en tu conversión. Pero en Tesalónica no fue así. En Tesalónica llegaron los apóstoles, anunciaron el evangelio, estos escucharon, atendieron. ¿Recuerdan la obediencia a la fe del versículo 5 del capítulo 1? Decía, en este caso, la obediencia a la fe es escuchar desde abajo con atención para obedecer. Eso es lo que significa obedecer a la fe. Es decir, uno escucha el mensaje de una autoridad, pone atención, evalúa el mensaje, dice, bueno, esto es verdad o no, y lo acepta y hace caso de lo que se le dice. Esa es la obediencia a la fe. Los tesalonicenses obedecieron a la fe. Escucharon la prédica de los apóstoles, la tomaron por válida, por verdadera, y dijeron, ¿qué manda Dios que hagamos? Los ídolos fuera, fuera los ídolos. Un cambio de vida, vida nueva, vida distinta. Todo lo que obró el evangelio en Tesalónica fue imposible de callar a pesar de la distancia. Cuando uno escucha y obedece el evangelio, pues el cambio de vida que se opera en nosotros es total. Diríamos de 0 a 100, 180 grados, de negro a blanco, de muerte a vida. Eso es lo que dice el evangelio. Para las ciudades cercanas, y cercanas es un término relativo porque eran cientos de kilómetros, el cambio fue tan evidente en su momento de recibir la prédica como lo fue en la perseverancia, en la persecución de los tesalonicenses y permanecer en la esperanza, el mantenerse firmes en la esperanza de Jesucristo. Todo ello fue la más efectiva campaña de evangelización que había en aquellos tiempos. Una vida cambiada es una de las mejores maneras de presentar el evangelio. ¿Por qué vives así? Porque yo conozco a Jesucristo, porque yo conozco lo que la palabra de Dios dice de cómo debe ser mi comportamiento. Por eso es de que vivo de esta manera. De manera que la fe que se divulga más allá de las fronteras y la distancia es la que se expresa con claridad de manera pública a través de buenas obras, tanto de las obras materiales como fuera la ayuda en especie, como de aquellas que ponen en claro lo que hay en el corazón. No solamente es hacer, también es la manera en que te comunica tu forma de hablar y tu forma de pensar. Ahí se ve que Dios está contigo. Y de esa manera es que una comunidad, que una fe vibrante crea una comunidad atractiva, y ahí está el poder de la iglesia. El poder de la iglesia para nutrir a la misma iglesia y el poder de la iglesia para evangelizar hacia afuera a aquellos que conocen nuestro comportamiento. Y seguramente alguno estará pensando,
Qué cosa tan difícil. ¿Cómo podría yo tener una vida semejante a esa, de manera que la gente, sin decirles, viera algo diferente y entendiera que es por Jesucristo? ¿Cómo podría yo hacer eso? Y antes de que te sientas culpable, como podemos sentirnos otros, los creyentes estamos destinados a ser perfectos. Amén. Pero, sin embargo, durante el tiempo en la tierra, pues estamos creciendo en perfección. Vamos subiendo escaloncito por escaloncito, dependiendo de la atención que pongamos también a lo que Dios nos enseña. Y no buscamos una perfección de vanidad como la habríamos buscado cuando andábamos sin Dios. Buscamos una perfección de santidad conforme a su imagen, la imagen de su Hijo, para la gloria de su nombre y al ser semejantes a Él. Ahora, esta transformación tiene tiempo. Tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Lo que no debemos hacer es desmayar por nuestras fallas, por nuestra falta de crecimiento, por no ser un ejemplo tan impactante como los de Tesalónica o los de Roma, porque dentro de sus planes, pues el tiempo marca su avance y desde la perspectiva de Dios, vamos bien. Falta, pero vamos bien. No hay que desanimarse porque no seamos tan destacados como un tesalonicense o como un Pablo. El tiempo llegará en que seremos semejantes a Él. Mientras podemos seguir lo que decía hace un momento: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sigamos adelante hacia la perfección, como dice también Hebreos. Lo que hacemos es buscar mejorar siempre, porque sabemos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y esto Él lo va a cumplir. Mientras llega ese momento, podemos ocuparnos en buenas obras que Él ha puesto ya de antemano preparadas para que anduviésemos en ellas, y mientras llegamos allá, no quitemos el dedo del renglón, como dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, avanzar hacia la perfección. La fe tuya y mía puede tener tropiezos. El modelo de Tesalónica nos quedó por acá, y el de Roma. Su fe, su forma de vida apegada al Evangelio era tan destacada y tan notoria que atraía a gentes a la distancia. Nuestra vida tal vez no sea así. Puede tener cierto tropiezo ocasional. No sería raro. ¿Recuerdan a Pedro caminando sobre las aguas? Y luego quita la mirada de Jesús, y ¿qué le dice aquel? Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, no sería raro que tú y yo tropezáramos. No sería raro que en la medida de la fe de Tesalónica no llegásemos muy alto todavía. ¿Sí? No es extraño que un creyente vacile, tenga dudas, patine, porque no somos inmunes a este tipo de experiencias. Son una realidad que en algún momento nos va a alcanzar, porque no hay hombre que no peque. Tú y yo podemos fallar, pero en el plan de Dios está puesto que en su momento y continuamente vayamos creciendo hasta llegar a la semejanza de Jesucristo. No se espera que nuestra fe sea perfecta y sin fallas, sino que sea firme, creciente y sincera. Y en este camino hacia la perfección produzcamos también fruto. Ahí sí, como Tesalónica y como Roma. Porque no hay mejor prédica que la que surge de una vida cambiada. Eso es lo que debemos considerar. Entonces, la fe vibrante de la iglesia en Tesalónica, la que soportaba la persecución, la fe activa de Roma, la que confortaba a Pablo, es la que cambia el mundo. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? A través de nuestra fe. Cuando es mostrada nuestra forma de vida, nuestra conducta apegada
a ella. Entonces, para hacer esto, para cambiar el mundo, una persona a la vez, por el poder de Dios, no por nuestra facilidad de palabra o elocuencia, lo que podemos hacer es apegarnos al Señor, empaparnos de su palabra, ocuparnos del bienestar y crecimiento de los demás, recargar las pilas en la compañía del pueblo de Dios cuando vemos el mover de Dios entre nosotros. De esa manera podemos comunicar el Evangelio de una forma efectiva, donde haya la evidencia de parte de Dios en nuestra vida, para que la gente escuche y crea. Vamos a orar para terminar. Señor nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana también porque muestras en tu palabra la forma en que vivían tus siervos en aquel tiempo, en Tesalónica y en Roma, y cómo esta congregación tenía un testimonio irrebatible delante de sus vecinos lejanos. Te damos gracias porque podemos ver que tú nos mueves y nos enseñas a ser agradecidos por la vida de otros, agradecidos por la manera en que tú tratas con ellos y les haces crecer. Cómo podemos también recibir estímulo, recarga espiritual en medio de tu pueblo. Cómo podemos participar en el crecimiento de otros a través de nuestra presencia y trato. Te damos la honra y la gloria porque provees tú de lo necesario para ello. Pedimos, Señor, que nuestra vida sea así, una vida con una fe vibrante, una vida con un apego a tu evangelio como forma de vida, con tus pensamientos en nuestra mente, con tus intenciones, tus propósitos, tu plan puesto en nuestro corazón de manera continua, en forma que podamos realmente en todo momento recordar tanto a nuestros hermanos en intercesión como a aquellos que están cercanos sin conocerte, para interceder unos por otros también, Señor, y poder llevar tu evangelio de esta forma. Ayúdanos a crear también una comunidad en la que sea claro que tú estás entre nosotros, que haya en cada uno de tus siervos aquí la disposición a servir, a consolar, a ayudar, a hacer todo aquello que tú nos mueves a hacer, Señor, para gloria de tu nombre, para crecimiento de la congregación, para crecimiento nuestro igualmente, de manera que la iglesia, en particular la iglesia de Galilea, sea conocida como una comunidad atractiva, donde está Dios, donde sus hijos, su pueblo, sirve efectivamente a su obra, a su nombre, y donde todos sean recibidos y puedan encontrar también el perdón que tú ofreces. Ayuda a tu pueblo, Padre, a servirte de tal forma que esta sea una comunidad atractiva, que edifica y evangeliza, que crece de manera continua y que sirve de refugio y de centro de recarga para sus líderes. En los méritos de tu Hijo te damos la honra y la gloria. Amén.